Gracias a ti, Jesús. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes. En la mañana, en esta mañana, vamos a estar hablando respecto a permanecer en la vida, permanecer en Cristo. Y el texto que estuvimos nosotros leyendo es el que está en Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo voy a estar leyéndolo nuevamente, hermanos, pero voy a utilizar la versión Dios habla hoy, que es una versión en lenguaje actual. Esa versión, como su nombre lo dice, bueno, es una versión que usa términos actuales. Bueno, hay que ver en el año en que esta versión de la Biblia fue editada, y fue para 1976, cuando por primera vez la versión Reina Valera o la versión bíblica en castellano se adecuó en este lenguaje. Creo que leer esta versión en estos momentos, hermanos, nos va a dar bastante claridad de lo que el texto dice. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corto, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Y el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos. Con esta lectura, hermanos, nosotros vemos que se está hablando de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Y Jesús está diciendo que Él, siendo la vid verdadera, el Padre es el labrador, es el que la cultiva, es decir, es el jardinero, pues el encargado de hacer que esa planta continúe eh, el crecimiento de la manera mejor posible. También vemos que utiliza esta figura de la vid y de las ramas o los pámpanos, refiriéndose a la relación de permanencia que los que somos parte de la vid debemos tener. Esto es importante, hermano, que nosotros lo entendamos, porque vamos a ver que puede ser en una lectura superficial de este pasaje, que es conocido por prácticamente todos los cristianos, puede ser también malentendido. Bien. Como vemos, este texto
está en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Pero ¿qué tenemos que decir antes, hermanos? Que el capítulo 14 termina su narración diciendo, levantaos, vamos de aquí. Así termina el capítulo 14, lo cual sugiere que en los siguientes capítulos, posiblemente los dos siguientes, el 15 y el 16, se pronuncien en el camino al jardín, o a un jardín en donde había algún viñedo. Nosotros si tenemos claro la cantidad de capítulos que tiene el Evangelio según San Juan, vamos a ver que él tiene un total de 21 capítulos, ¿verdad? Entonces, ya en el capítulo 15 estamos en la postrimería, estamos entrando a lo que es Jesús, entrar en su pasión, entregarse a todo esto con los sacerdotes, los escribas, ir al patio de Anás, verse con Poncio Pilato, su posterior crucifixión y lo demás que nosotros sabemos que ocurrió al final del ministerio de Cristo. Hermanos, como bien estuve diciendo, el Señor, siendo un gran maestro, posiblemente estaba junto a sus discípulos adentrándose a algún viñedo o pasando por el templo y viendo alguna de las vides grabadas y enchapadas en oro. En este capítulo 15, mis estimados hermanos, vemos que, aunque no lo vamos a tocar todos, no solamente los versículos del 1 al 8, vamos a ver que este capítulo se divide en tres secciones. La primera sección es la parábola de Jesús, la vid verdadera, que está contenido en los versículos del 1 al 11. Posteriormente, vemos que nos habla de un mandamiento. El Señor nos dice que un mandamiento nuevo nos da, que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento está desde los versículos 12 al 17 y posteriormente en los versículos 18 hasta el 27, que es el final, hermano, nos da una advertencia. Entonces, en este momento vamos solamente, mis hermanos, a ver el aspecto de la parábola. Como bien acabamos de señalar, los versículos del 1 al 11, pero concerniente a nuestro texto del 1 al 8. En cuanto a esta parábola, hermanos, que es lo que vamos a conversar brevemente en este tiempo, es importante recordar que todo en una parábola no debe significar algo. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros vamos a la parábola del grano de mostaza y le queremos ver un significado a todo. Cuando el mismo Señor, en esa parábola que decía, que el reino de los cielos es semejante grano de mostaza. En esa parábola lo que quiere significar toda la narración es el reino de Dios. Asimismo, cuando leemos esta parábola, no debemos pensar que cada una de las cositas que se mencionan ahí tienen un significado espiritual que tenemos que rescatar. No. Hermano, una parábola enseña una verdad principal e intenta hacer que una parábola se pare sobre sus cuatro patas. El primer paso, hermanos, para identificar mal es, como dije, tratar de darles una interpretación mística, misteriosa a cada una de las partes de ella. La verdad principal que el Señor enseña en esta parábola es la importancia
de permanecer en él para poder llevar fruto. El Señor utiliza la figura de la vid con sus pámpanos para decirnos eso, que es importante que para que el pámpano o rama lleve fruto, tiene que estar adherido al tronco principal. Si la rama no está adherida al tronco principal, ¿qué le pasa? La rama se seca. Y otra cosa importante, hermanos, como bien Jesús lo menciona en la narración que vemos en la Reina Valera del 60, el texto habla de que para que pueda llevar fruto. Miren que no dice para que produzca fruto. Porque si la rama se desprende del tronco, no le sale nada. Precisamente porque el fruto lo produce el tronco. Bien, la parábola fruto a la que se hace mención en esta narración se usa 6 veces y permanecer, que es el meollo, ¿verdad? Es la médula, se utiliza por lo menos 15 veces. Se hace mención de ella 15 veces. El principal punto que vamos a ver, hermanos, es la comunión, el compañerismo y no la condición de hijo. La comunión o compañerismo con Cristo, no el hecho de que podamos permanecer o perder la condición de hijo de Dios. Hermanos, nada más para ir cerrando esta introducción. Muchas personas, tratando de ver significados extras que el texto no provee, concluyen que hay un verso ahí que dice que la salvación se pierde. Cuando en realidad el texto bíblico de Jesús, como la vid verdadera, no está hablando de seguridad de salvación, está hablando de comunión, de permanencia en el Señor. O sea, hermano, o sea, que nosotros como fieles y verdaderos creyentes podemos tener vidas secas y sin fruto porque no tenemos una costumbre de estar en permanente comunión con el Señor. Y si somos sinceros todos, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que es así. A todos nos ha pasado que hemos tenido momentos de sequedad espiritual. ¿Y por qué la hemos tenido? Porque simplemente hemos querido tomar el rol, tomar el papel que le corresponde al Señor y no buscarle a Él para tener esa permanencia y esa comunión. Usar el versículo 6 de este capítulo 15, hermanos, que voy a leer. Usar el versículo 6 que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pues utilizar este versículo para enseñar que el cristiano pierde su salvación y va a quemarse en el infierno si no lleva fruto, es torcer el significado de la parábola. Porque, dicho, hermanos, la principal verdad que Cristo enseña es la importancia de permanecer en Él para poder llevar fruto. Bien. En primer lugar, hermanos, esta mala interpretación de que, bueno, este texto habla de pérdida de la salvación, se contradice la clara enseñanza de otros textos, como es el caso de Juan capítulo 6, versículo 27, que voy a leer brevemente, hermano. Todo esto como introducción. Juan 6, 27.
Juan 6:27, ¿qué dice? Dice lo siguiente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el hombre. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que Jesús es el pan de vida y que nosotros debemos trabajar por la comida que permanece a vida eterna. Por lo tanto, viendo que este pasaje sí habla de la salvación, decir que en el capítulo 15 se está hablando de pérdida de salvación es entonces decir que hay contradicciones en la Biblia y no la hay. Todavía más se puede notar, hermanos, que la rama de la cual Cristo habla en el versículo 6 se seca después que es arrojada afuera. Si esta rama describe al cristiano que resbala y cae y pierde su salvación, debería secarse primero y entonces fallar en cuanto a llevar fruto y luego entonces ser echado fuera. También es interesante esto, hermanos, porque si la salvación se perdiera antes de que se desprenda la rama del tronco, ya esa rama se hubiese secado. Pero no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje se está diciendo que si no permanece, entonces se seca. Pero no permanece en qué? En la salvación, no, en la comunión, compañerismo y nutrición diaria de la vitalidad, de la potencia que da el Señor a nuestras vidas. Permanecer en Cristo, hermanos, no significa mantenernos nosotros mismos salvos. Significa vivir en su palabra y orar, como lo dice el verso 7, que leo también a continuación de manera breve. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Significa obedecer sus mandamientos, como dice el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado mis mandamientos, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y permanecer en Cristo, hermanos, significa mantener nuestras vidas limpias mediante su palabra. Y en los versículos 3 y 4 que dicen, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El cristiano que no permanece en Cristo se vuelve como un sarmiento inútil, como la sal que pierde su sabor y no sirve para nada. Hermanos, como dije, a manera de introducción, quise hacer este tipo de preámbulo general para que veamos que el Señor, antes de las situaciones que cualquiera de nosotros haya podido pasar en el caminar, nos adelantó. Obviamente el Señor conoce todo. Cristo conoce todo. Siendo Dios, Él conoce las cosas y sabía que en nuestro caminar cristiano van a ocurrir cosas que entonces nos advierte que tenemos que permanecer en Él. Así como la rama, si no es alimentada por la rica savia del tronco, esta no va a producir nada, no vamos a resistir los embates. Hermanos, nos vamos a secar y posteriormente vamos a arder en nuestro dolor y desesperación. Para examinar estos primeros 8 versículos,
de este capítulo 15, vamos a ver tres partes, hermanos. La primera parte es el retrato del viñedo. Y, y este retrato del viñedo está en el versículo 1. La segunda parte que vamos a ver va a ser la idea de la limpieza o poda, que la tenemos en los versículos 2 y 3. Y la tercera parte nos habla acerca de la utilidad de las ramas secas, que está desde los versículos 4 al 8. Pasemos entonces a ver cada una de estas partes, cada una de estas partes. Dice el retrato del cristiano. Quiero, hermanos, que podamos prestar atención a lo que aquí se nos va a decir. En el versículo 1 vemos que en el Antiguo Testamento y en la literatura judía se retrataba a Israel como un viñedo. Y nosotros vemos este retrato en Isaías, capítulo 5, versículo 7, en los Salmos, como el Salmo 88, y en Oseas, como en Oseas 10, 1. Y a Dios como el viñador, una vid de oro en el templo, simboliza el poder de Israel. Y aquí Jesús retrata a los discípulos como el remanente de Israel. El punto aquí, hermanos, es la imagen de dependencia de las ramas en relación con la vid para que continúen con vida. Hermanos, cuando leemos en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Tenemos este retrato. El viñedo en el cual todos nosotros estamos participando como ramas, está representado por Cristo como la vid, cabeza de su pueblo, y Dios como el viñador. Pero lo que este retrato, hermanos, nos dice es que este retrato de estar nosotros parte del remanente en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, no depende ni de usted ni de mí. Depende de la vid y depende del viñador. Es por eso que de manera categórica Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Mas ni siquiera menciona al pueblo de Israel como en el Antiguo Testamento se le comparaba con la vid. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Simples y sencillas ramas que debemos procurar de manera consciente permanecer en esa vid verdadera. En segundo lugar, hermanos, en estos pasajes, en este pasaje, perdón, se nos plasma la idea de la limpieza o poda. Los versículos 2 y 3 dicen, todo pámpano, entiéndase pámpano como rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor aquí, primero hablando de manera categórica que Él es la vid, que el Padre es el labrador, nos dice que el Padre, labrador, viñador, nos va
a estar limpiando, nos va a estar podando. Ahora, la poda, yo no sé si nosotros podemos entender. Yo que en algunas ocasiones he intentado podar las, eh, las plantas que tengo acá en la casa, lo hago con la intención de favorecer a, a la, a la planta en general, pero también para favorecer que una rama o algunas ramas expresen su potencial completo. Porque la que vemos que no está dando, ya se corta, ya simple y sencillo, se desecha. Entonces, aquí aparece otro juego de palabras en donde Jesús está, claro, usando una parábola en donde plasma la idea de limpieza o poda. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban a menudo de que Israel debía llevar fruto para Dios. ¿Qué es lo que quiere la vid verdadera y el labrador? La vid verdadera y el labrador lo que quieren es que llevemos más fruto. Eso es lo que quieren. Es importante no mencionar esto, llevar, porque producir el fruto no lo podemos hacer. Nosotros no somos la vid, nosotros no somos la planta para producir el fruto. Simplemente vamos a llevarlo. Y en el versículo 3 que dice, el Señor lo dice, ya que el Padre está como viñador, como labrador, limpiando la vid para que lleve más fruto, dice, ya ustedes están limpios. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, ¿cómo nosotros nos limpiamos? Según lo que dice Cristo aquí, con la palabra que Él nos habló. ¿Qué es lo que dice un salmo respecto a que alguien va a limpiar su camino? Dice el salmo. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar su palabra. Miren que la manera en que Dios nos lleva a nosotros, hermanos, y qué doloroso es entender esto. Doloroso porque eso nos lleva a tener que aceptar que somos desobedientes. Pero la palabra de Dios a la cual diariamente tenemos que estar acudiendo es la forma en que Dios Padre y el Hijo Jesucristo están podando, limpiando, caminar para que llevemos fruto. También hay otro pasaje dentro de aquí de Juan que usa esta misma expresión de cómo santificará uno su vida, dice, con guardar la palabra. Es decir, hay un efecto, hermanos, de permanencia producto de la limpieza que tenemos a través de aferrarnos diaria y continuamente a la palabra del Señor. Esto que Jesús expresa en este capítulo 15, Dios se lo venía diciendo a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, comparémonos a nosotros con la experiencia de Israel. ¿Qué le pasó a Israel? Los israelitas, tristemente, su costumbre fue desobedecer la palabra del Señor de manera religiosa. El Señor intentando llevarlos a que permanecieran en Él como nación, pero los individuos del pueblo en general resistiéndose
a mirar sus mandamientos, a obedecerlos, etcétera, etcétera. Casualmente, conversaba ayer con mi esposa de manera breve en la noche, cuando regresamos, y Gloria me decía, César, en verdad que no tenemos nosotros nada que objetar al hecho de que aún nosotros siendo cristianos, no israelitas, raciales ni étnicos, nosotros tenemos que mirar a los 10 mandamientos. Y me dice ella, mira que yo no le veía sentido a estar guardando los diez mandamientos porque, y me lo dijo muy jocosamente, porque se supone y nos han enseñado que nosotros tenemos los mandamientos escritos en nuestros corazones y que ya eso bastaba, que automáticamente uno debe estarlo practicando. Si uno no mira esos 10 mandamientos, hermano, uno no los cumple, uno no los obedece. Por lo tanto, si uno no está obedeciendo los 10 mandamientos, la Biblia, su palabra, uno está acumulando un sucio, un estorbo que le impide a uno llevar el fruto que Dios quiere que lleve. Esto es algo que el Señor viene diciendo desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Él quiere limpiarnos y podarnos. Y en tercer lugar, hermano, la utilidad de las ramas secas. Digan algunos, ¿qué locura es esta? ¿Cómo que las ramas secas eh, tienen una utilidad? Y esto precisamente lo vemos en los versículos 4 al 8. Vamos a leerlo. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulos. En lo que hemos leído de estos 5 versículos, ¿qué utilidad tienen las ramas secas? La utilidad que tienen las ramas secas, hermanos, es que veamos lo impotente que somos nosotros para realizar la obra que Dios quiere que hagamos. La utilidad de estas ramas lo que evidencia es que si no permanecemos en Él, vamos a fracasar. Es decir, cristianos secos, cristianos que tienen una vida de no permanencia, de no comunión con el Señor, son un fiel testimonio a la comunidad de creyentes de que lo mejor es adherirse al tronco y permanecer en él. Las ramas muertas e infructíferas obviamente no sirven para la carpintería. Su único valor posible es como combustible. Los maestros judíos creían que Dios tenía reservado terribles castigos para los apóstoles, pero aquellos que habían conocido la verdad y la habían rechazado luego, no tenían excusa. Hermanos,
¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué el comentario que estoy leyendo dice eso? Si nosotros leemos bien estos cinco versículos, vamos a ver la comparación de contraste que hace Jesús diciendo, si permanecéis en mí versus el que no permanece en mí. En el versículo 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tiene utilidad, obviamente una utilidad dolorosa, ¿verdad? Pero es para dar testimonio de que no se puede hacer nada, no se puede vivir la vida cristiana. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados, hace el contraste, nada podéis hacer. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será él. Hermanos, de manera irónica, el Señor utiliza esta comparación para hablarnos de esa utilidad, ¿verdad? La utilidad del testimonio que podemos nosotros darle a los demás, de lo duro que es tratar de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, para que el que tiene ojo para ver y oído para oír, vea y escarmiente por experiencia ajena. Que a veces hasta eso es duro en nosotros. Muchas veces viendo que otros están yendo mal por alguna conducta, y tengo que reconocer, hermanos, que nosotros no, como que no nos parece eso y lo que queremos es experimentar. Hermanos, al fin y al cabo, habiendo visto todo esto, ¿qué nos dice ese texto? Como bien dijimos en la parte introductoria, es la verdad central de que debemos permanecer en la vida. Debemos nosotros permanecer en la fuente de nuestra vida, potencia y salud espiritual. ¿Cómo? A través de su palabra. Nosotros sabemos que podemos permanecer en el Señor en oración, pero nosotros podemos permanecer en el Señor teniendo comunión de manera comunitaria para expresarle adoración a Dios. Pero en este exclusivo pasaje nos dice que la forma de permanecer en Dios, en Cristo, es a través de tener una costumbre regular, piadosa y constante en su palabra. Hermanos, Dios quiera que estos breves 8 versículos calen en nuestro corazón. Yo le ruego al Señor que cale en el mío, porque yo sí, hermanos, les confieso que he tenido momentos de sequedad, pero que por la misericordia de Dios no me han echado al fuego para que el Señor les bendiga, hermano.